En lo general y en lo particular, su voto del día martes fue en contra. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las inconsistencias? Bueno, yo desde el principio me manifesté en desacuerdo con la apertura total del sector energético en nuestro país, dadas las circunstancias políticas, sociales, dado el régimen de corrupción que padecemos en nuestro país y que abre enormes riesgos a la depredación de nuestra riqueza petrolera ante la falta de candados, de mecanismos de transparencia, ante la falta de mecanismos de anticorrupción. Señalé que a esta reforma debían ir atadas medidas de combate a la corrupción y sobre todo la legislación secundaria, leyes reglamentarias que pudiéramos tener a la vista para conocer las definiciones específicas, los detalles, que es en los que está el diablo y que según el poeta fue el que nos escrituró los veneros de petróleo. Ante la falta de muchas de estas definiciones, yo he considerado que el Congreso debía haber actuado con mayor prudencia y no aprobar esta reforma así. Me parece también que hay enormes contradicciones en la propia reforma. Mientras que en el 27 constitucional se prohíben las concesiones, en los artículos transitorios se ha abierto incluso modalidades, tanto las que están ahí señaladas como otras. Al final de cuentas así quedó. Entre esas modalidades de contratos estarán las licencias. Y es una opinión muy extendida en el derecho administrativo que es mínima la diferencia técnica entre una concesión, una licencia o un contrato administrativo. Es una transferencia de derechos. Yo no creo en el concesionamiento a inversionistas extranjeros en materia de exploración y extracción del petróleo. Me parece que es un error compartir la renta petrolera con base en un diagnóstico de que como México es un estado fallido, que no puede contra la corrupción en Pemex y no puede contra la ineficiencia, entonces tenemos que cerrar el changarro nosotros y tener que invitar a los extranjeros a que vengan a invertir y a cambio pues les tenemos que compartir nuestra riqueza, la renta petrolera. Ese es uno de los motivos de fondo. Yo no creo en esta apertura total. De hecho, el PAN no lo planteó en la plataforma del 2012-2018. Yo sí creo en la inversión privada en distintas etapas del sector energético. Por supuesto, asumí la plataforma del partido que en el numeral 106 del capítulo Energía, lo más que proponía era precisamente una reforma energética para abrir la inversión privada complementaria a la pública en los procesos de manufactura, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la distribución, tanto en petrolíferos como en gas. Nunca planteamos una reforma constitucional para devolverle a los extranjeros la exploración y extracción del petróleo. Insisto, esta es una reforma que nos va a llevar a un mercado no supervisado ni regulado correctamente. Las autoridades que se plantean no son autónomas, están en el ámbito del Poder Ejecutivo y finalmente será el presidente de la República y el secretario de Hacienda los que en muchos de los procesos tengan la última palabra para la asignación de contratos. Nos puede llevar a lo que hace un siglo denominábamos el capitalismo salvaje. Un mercado totalmente en manos de empresas que en el mundo se comportan depredadoras de las riquezas de nuestros países, que al final de cuentas lo único que les interesa pues es el negocio, pero también a un riesgo para un sector que es estratégico y prioritario para la nación en términos de nuestras reservas. El petróleo no es solo un asunto económico. Ahora le quieren dar ese carácter recaudatorio ligado al tema de la consulta popular. Ahora quieren convertir la reforma energética en una ley de ingresos. Lo único que les falta decir es que también es presupuesto, es egresos de la federación. Nos va a llevar a un mercado con una regulación muy débil y realmente sin un combate a la corrupción. Tan es así que habían dicho que uno de los grandes elementos que iba a acompañar esta reforma
era la creación del órgano nacional anticorrupción. Pues ha quedado en veremos. Lo digo porque la Cámara de Diputados cerró el periodo ordinario de sesiones y aunque en el Senado se apruebe la reforma constitucional en la anticorrupción, pues esta va a quedar pendiente hasta el próximo periodo y esperemos que no le pase lo que le pasó a la reforma del IFAI, que cuando el Senado la mandó a la Cámara de Diputados tardó 1 año, 2 meses para ser aprobada. ¿Qué es lo que van a tener que hacer, entrando un poco en el tema de la regulación, la transparencia? ¿Qué es lo que tendrán que hacer para componer este punto? El reto mayor está en la legislación secundaria, pero siendo esa también una posibilidad de atajar, de acotar, de limitar, de transparentar, de definir el modelo de contrato, de generar los mecanismos de asignación de esos contratos. La mayor corrupción que se ha dado en el sector energético es precisamente la asignación de contratos y la autorización de cuando Pemex, ahora que será empresa pública productiva, pueda asociarse con una empresa privada. ¿Quién va a decidir esa transición de Pemex? Este es el reto de la legislación secundaria, poner los candados necesarios, las medidas de transparencia de esos contratos, definir en la legislación las consecuencias, las responsabilidades del contrato, cómo se determina las utilidades en un esquema de utilidad compartida, cómo se determina la entrega del producto en materia de contratos de producción compartida. El pacto había dicho que en ningún caso, que en todos los casos el Estado recibiría la totalidad de la producción de hidrocarburos. Se lo birlaron, simplemente se lo pasaron por el arco del triunfo, violaron el propio compromiso 54 del pacto que habían firmado Peña, Madero y Zambrano. Entonces, ahí está el mayor reto, pero también está el mayor riesgo, porque la legislación secundaria solo requiere ya de mayoría simple. El PRI tiene en el Senado 61 senadores. Necesita 4 más y los puede conseguir muy fácilmente. Y en la Cámara de Diputados no necesita a ninguno más. El PRI por sí solo tiene mayoría en la Cámara de los Diputados. ¿Es falta de voluntad? Sí, claro, o sea, ya se demostró en este periodo. Está cerrándose. Yo había pensado que íbamos a tardar algunos meses para constatar la burla del régimen y del PRI y también de los impulsores dentro del PAN, que no están ajenos a todo este manejo de esta reforma. Yo dije, bueno, ahí en marzo, abril, mayo vamos a saber que esto era puro cuento. Han pasado no más de 24 horas en donde nos han demostrado que no tienen la menor voluntad política para enfrentar el principal problema en el país y en este sector, que es el de la corrupción. Incluso están doblegados ante las televisoras en este momento con unas correcciones que se hicieron a la reforma política, donde se hace nugatoria una de las causales de nulidad que habíamos llevado a la reforma política. Bueno, hasta en eso están demostrando la enorme inconsecuencia, la enorme incongruencia, porque se había colocado la reforma política como condición para que se aprobara la reforma energética. Pues la reforma política está pendiente con esos cambios y ya se aprobó la reforma energética. Lo que les interesaba era la energética. La Constitución es lo de menos y la reforma democrática o la consolidación del proceso democrático de México puede esperar y se pueden dar concesiones a los particulares, porque lo que se puso por delante son los grandes intereses económicos. Es la reforma en la que contabilizan, como lo dijo un compañero mío senador, esta es la reforma en la que contabilizan incluso varios de los grupos antagónicos dentro del propio PAN, porque pues de alguna manera lo que hacen es generar una relación con las empresas que vienen a invertir, les explican la legislación y se colocan como un puente de gestión. Yo creo que es muy lamentable el episodio que hemos vivido. Digo con tristeza que veo una involución en el Congreso mexicano en términos de sus procedimientos. Lo que sucedió en la Cámara de Diputados es de escándalo. Me parece vergonzoso que una reforma constitucional se procese en la Cámara de Diputados sin pasar por comisiones, sin las 2 lecturas que prevé la Constitución, pues
con un intervalo de 24 horas para que los legisladores se enteren de los contenidos de los dictámenes. Ahora en un solo día se abren 2 sesiones con un intervalo de media hora y se somete a los senadores y a los diputados a largas y nocturnas jornadas de trabajo. La Constitución se está reformando en la madrugada en sesiones de 20 y tantas horas continuas. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando un Congreso no duerme, casi nunca está despierto. Y allí es donde se meten no solamente los errores, allí es donde también se meten los goles en contra de la nación. Es una cosa muy delicada, pero la gente no está informada, porque la televisión, me refiero al duopolio de la televisión en México, ha estado cumpliendo un papel magistral como televisión de Estado. Ha mantenido distraída a la población, pues con las novelas, con los bailes, con los concursos, con el sueño para bailar, el sueño para cantar. Está cumpliendo la vulgar función de adormecer a la población cuando se está discutiendo en el fondo el destino de México. En una especie de volado, como lo declaró nuestro presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, ¿no? Dijo, sí, vamos a cambiarle el rostro a México, para bien o para mal, pero lo vamos a cambiar. Pues es un volado que si no le sale, va a ser de enormes consecuencias para el futuro de todas las generaciones en México. Es que el mundo, las grandes compañías transnacionales, que en mucho se reflejan no solo en el sistema financiero internacional, sino también en el conjunto mediático, pues por supuesto que aplauden una reforma o ponderan una reforma como esta. El Congreso norteamericano, en documentos de comisiones senatoriales, dicen que esta es la reforma más importante en la historia de México. El imperio que siempre nos ha despreciado en términos del tránsito de personas, lo que quiere son nuestras riquezas, el tránsito de nuestro petróleo. Así British Petroleum, pues por supuesto que también ha de estar muy contenta. Y otras más, compañías francesas, las grandes transnacionales, que en realidad pues, es un mismo conglomerado y es un mismo sistema financiero internacional, porque pues, en realidad son los grandes bancos del mundo los que están detrás de estas inversiones y de estas asociaciones para invertir en los países. Me parece que eso no es un signo que le dé prestigio o mérito a la reforma. Lo que confirma, pues es que tienen muchas ganas de venir a explotar nuestro petróleo. Algo irónico, ¿no? Del país que tiene a su empresa Exxon, que no le permite exportar, ¿no? Pero... Claro, quieren hacer en nuestro país lo que no hacen en sus propios países. Pues aquí fue muy vivo Peña Nieto y el PRI. Evidentemente, el pacto en su inicio se presentó como un hecho importante, esperanzador. Si los principales actores políticos nos poníamos de acuerdo en asuntos fundamentales para cambiar al país, pues evidentemente se generaba una posibilidad de crecimiento. Pero el pacto ha burlado sus propios compromisos, ha burlado sus propias reformas. La reforma de las telecomunicaciones, que ha sido tan vanagloriada por los actores del pacto y que ha suscitado consensos nacionales favorables, incumplió el plazo de reforma legal secundaria. Era el pasado 9 de diciembre cuando debía emitirse la legislación secundaria. La pospusieron, pues porque la televisión les ha hecho el favor del año en el manejo del tema energético, ha silenciado las voces, ha excluido el verdadero debate, hay una manipulación brutal, hay una magnificación sobre la ineficacia de Pemex. Entonces, el pacto ha burlado sus reformas, incluso en la reglamentada, en la única reforma del pacto que está reglamentada, la educativa, está negociando su cumplimiento en Gobernación
con los profes de la CENTE, les han dicho que no pues, se preocupen, que no va a pasar nada, pues, que esa parte de la ley ahí la van a dejar a un lado. O sea, es una burla mayúscula. Peña ya logró lo que quería en la reforma energética. Le hemos dado la reforma del siglo, no del sexenio, pero al PAN y a la oposición le han dado pedazos de reformas e incluso reformas incompletas. Yo no creo que se estén chamaqueando a Madero. Yo creo que Madero está absolutamente consciente. ¿Qué gana? Pues su relación con el poder. La interlocución permanente con el gobierno, con el presidente de la República, estar en esa parafernalia permanente de los pinos, de esa mesa donde se discuten con los poderes reales, pues le da poder, le da interlocución política, pero el PAN no gana mucho, ¿eh? Y la verdad es que este último cambio que hicieron a la minuta de reforma política en la Cámara de Diputados, me parece que es una pues es una traición de lo que se ofreció. Yo preguntaría cuál de los procesos privatizadores de nuestro país o de liberalización absoluta de bienes del dominio de la nación ha resultado en términos reales en mejores precios, en mejores servicios, en una mayor distribución de la riqueza o redistribución de la riqueza, en un crecimiento económico. Dicen los que saben que esta reforma energética lo más que le puede dar al país es un crecimiento de 3.4% frente al 1% que estamos creciendo actualmente. Y los cinturones de miseria en el país, las zonas de marginación, las desigualdades en el sureste mexicano, las zonas de marginación en las fronteras de México, están como caldo de cultivo, pues de cualquier chispa que se prenda. Yo creo que eso debieron haberlo calculado muy bien los reformadores de la Constitución, los reformadores nocturnos de la Constitución, esta reforma en nocturnidad de la Constitución. Pero ellos tienen un parámetro, ¿no? Las vallas del Senado y de la Cámara de Diputados y unos cuantos rijosos afuera. Yo creo que el diagnóstico está equivocado.